Soy Carlos Chávarri, asesor técnico de Proinversión. En esta oportunidad tendremos la fase de formulación en el ciclo de las modalidades de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. La fase de formulación es la segunda fase en el ciclo de las asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Esta fase se caracteriza porque se realiza aquí el diseño y la evaluación del proyecto. El documento más importante, el hito más importante de esta fase es el informe de evaluación. Respecto a los estudios técnicos en una asociación público-privada de característica autofinanciada, podemos mencionar los principales puntos, los principales temas que abarca. Abarca el área de influencia, la evaluación técnica, los objetivos que tiene ese proyecto, la importancia y consistencia con los planes que hay en el gobierno nacional o en los gobiernos subnacionales, tanto el regional como el local, el diagnóstico sobre la infraestructura, la proyección de ingresos, la inversión y sus componentes, los costos de operación y mantenimiento y la posible o potencial liberación de interferencias y de predios. Como pueden apreciar, en las autofinanciadas no figura ningún tema de cofinanciamiento, ni tampoco de la capacidad presupuestal de la entidad pública. Ninguno de estos aspectos es tocado. Básicamente se centra en si este proyecto está dentro de lo que corresponde con la importancia y la consistencia de los planes, el diagnóstico que se tiene sobre la infraestructura, es decir, un cierre de brechas que se tiene que efectuar, la evaluación técnica, es decir, las distintas alternativas que técnicamente tiene ese proyecto, y sobre todo la inversión y la proyección de los ingresos y costos de operación y mantenimiento. Esto sí es central. En comparación con la autofinanciada, una asociación público-privada cofinanciada en su estudio técnico tiene esos puntos que hemos señalado inicialmente, y a esto se agregan la proyección del cofinanciamiento y la capacidad presupuestal para asumir compromisos, tanto los firmes como los contingentes cuantificables. Entonces, en una APP cofinanciada sí se requiere saber cuál es el cofinanciamiento, si hay presencia, por ejemplo, de garantías financieras y no financieras, como también la capacidad presupuestal que tiene la entidad pública para afrontar esos compromisos. Esas son diferencias centrales entre los estudios técnicos de una APP autofinanciada versus una cofinanciada. El hito principal de esta fase de formulación es el informe de evaluación. El informe de evaluación de una asociación público-privada es elaborado por el Comité de Promoción de la Inversión Privada y es remitido a la Dirección General de Política y Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda darse su opinión favorable. Pues bien, el contenido, los puntos principales que tiene el informe de evaluación son el resumen ejecutivo, donde ahí debe de constar todo el trabajo que se ha hecho en forma resumida en el informe de evaluación, la descripción del proyecto. Aquí va básicamente los objetivos del proyecto, la consistencia que tiene ese proyecto con las prioridades, sean nacionales, regionales. Va también la evaluación técnica del proyecto. El punto 3 es los análisis de brecha de recursos y asignación preliminar de riesgos. Aquí básicamente es un tema del análisis de la sostenibilidad del proyecto, el modelo económico financiero, el flujo de caja del proyecto, también la capacidad, el análisis de la capacidad de cofinanciamiento en caso de que sea una APP cofinanciada, como también la capacidad presupuestal para poder afrontar esos compromisos. Igualmente los riesgos tanto financieros como los no financieros. En este punto es importante hacer un análisis, primero una identificación de esos riesgos, segundo un análisis de esos riesgos, tercero la evaluación de esos riesgos y un cuarto punto la asignación que se tiene que hacer preliminarmente de esos riesgos. El siguiente punto es el análisis del valor por dinero, los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad
nos demuestran de forma cualitativa si la asociación público-privada es una modalidad mejor para poder ejecutar el proyecto de inversión que la obra pública. Aquí es cuando se demuestra eso. Más adelante veremos de qué constan estos criterios de elegibilidad. Otro punto es la estrategia y el cronograma del proceso de promoción. Aquí también se tiene que señalar si se cuenta con los recursos para poder afrontar el proceso de promoción, recursos fundamentalmente humanos, pero también económicos, financieros, logísticos, detectando la ruta crítica para el proceso de promoción. Un siguiente punto que toca el informe de evaluación es el plan de implementación del proyecto, es decir, cómo se va a realizar la ejecución del proyecto. Este es un punto también muy importante para que quede claro cuáles son los compromisos que se asume por parte del inversionista y por parte de la entidad pública, la supervisión, por ejemplo, de ese proyecto en lo que es la ejecución. Los criterios de elegibilidad. Como mencionábamos, los criterios de elegibilidad nos llevan a decidir si una asociación público-privada es mejor modalidad para ejecutar un proyecto de inversión que una obra pública. Esto se hace en función a criterios. Estos criterios son los siguientes. Primero, el nivel de transferencia de riesgo. Mide la posibilidad de realizar una adecuada identificación y asignación de riesgos entre la entidad pública y el sector privado. Es decir, evalúa quién puede administrar de mejor forma los riesgos que se identifiquen en el proyecto. Más adelante veremos los principales riesgos que hay. Un segundo criterio es la capacidad de medición de la disponibilidad y calidad del servicio. Aquí se mide la disponibilidad de especificaciones, de indicadores de desempeño, del sistema de penalidades, de modo que el servicio a los usuarios sea efectuado con la mayor calidad. Es decir, si tenemos experiencia tanto local, nacional o internacional respecto a indicadores de desempeño, respecto a medición de la calidad en proyectos similares. Un tercer criterio es las ventajas y limitaciones de la obra pública. Mide la existencia de suficiente evidencia para determinar que es más ventajoso desarrollar un proyecto mediante APP. Y aquí se tocan temas como por ejemplo los sobrecostos o las ampliaciones de plazo o los plazos más extendidos que puede tener una obra pública respecto a una asociación público-privada. Un cuarto criterio es el tamaño del proyecto que justifique los costos del proceso de las APPs. Mide si el tamaño del proyecto en términos monetarios es suficientemente grande para compensar los costos de transacción y financieros del proceso vinculado a una asociación público-privada. Aquí se mide por rangos los montos de inversión que puede tener una APP y de acuerdo a eso se puede establecer puntajes. Un mejor puntaje tiene aquellos proyectos con un mayor monto de inversión. Un quinto criterio viene asociado con la competencia por el mercado, es decir, mide si existe suficiente capacidad e interés en el sector privado para desarrollar el proyecto y si se puede crear un clima de competencia al momento de la adjudicación. Y esto se mide a partir del número de postores que pueden presentarse en el proyecto y si hay experiencia en otros procesos de asociaciones público-privadas a nivel nacional o internacional. Y cómo se han desarrollado, cuántos postores han tenido estos proyectos similares. Un sexto punto analiza la fortaleza institucional como factor de éxito del proyecto. Mide si la entidad pública contratante está debidamente preparada y capacitada para conducir un proyecto de APP. Es decir, si tiene experiencia en una APP del mismo tipo. O si a nivel nacional hay experiencia que puede llevar a la contratación de especialistas, de expertos. Si bien no haya desarrollado esa entidad pública un proyecto, puede contar con especialistas que a nivel nacional puedan ser contratados y fortalecer, ¿no es cierto?, institucionalmente esa entidad pública. Financiamiento por usuarios. Es el séptimo criterio, es un criterio opcional y mide si el proyecto puede potencialmente generar ingresos propios para ser clasificado como autofinanciado. Este criterio otorga un puntaje adicional solo a los proyectos APPs autofinanciados. Comenzaremos a hablar sobre los riesgos.
¿Por qué tenemos que fijarnos y hacer un análisis profundo y detallado respecto a los riesgos? Estos se administran por aquella parte que tiene la mejor posibilidad de gestionarlos. Se asignan a quien mejor puede administrarlos y se clasifican en dos tipos: los riesgos en la etapa de diseño y construcción y los riesgos en la etapa de operación y mantenimiento. Los riesgos en la etapa de diseño y construcción son los siguientes. Primero, el riesgo de diseño. Es el riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercuten en el costo o en la calidad de la infraestructura, o pueden provocar retrasos en la ejecución de la obra. Este riesgo es por lo general asignado al inversionista privado. El riesgo de construcción es un segundo tipo de riesgos y tiene relación con todos los eventos que generen sobrecostos o sobreplazos, es decir, exceso de plazos durante el periodo de construcción. Este por lo general también es asumido por el privado. Un tercer tipo de riesgo es los riesgos de expropiación de terrenos. Puede generar retrasos en el comienzo de la obra o sobrecostos en su ejecución. Y aquí hay varios casos que podemos mencionar, tanto de las obras en la Municipalidad de Lima como la Línea Amarilla, o a nivel del gobierno nacional como la Línea 2 del metro, ¿no? Se asignan al Estado salvo excepciones puntuales. La OPIP debe desarrollar un plan de adquisición y expropiaciones. Eso es lo que se recomienda en este tipo de riesgos. Otro tipo de riesgos que se puede presentar es el riesgo geológico o geotécnico. Es decir, cuando la calidad del terreno, al momento en que se hace la ejecución del proyecto, no es la que preliminarmente se había definido en el estudio técnico, en el informe de evaluación o incluso en el informe de evaluación integrado. Su asignación depende de la tipología del proyecto y de la disponibilidad de la información técnica. Lo que se recomienda aquí es que el Estado realice estudios detallados de las condiciones geológicas en la fase de formulación, a fin de asegurar que lo que se ha definido, lo que se ha encontrado en la fase de formulación, en los estudios técnicos, sea lo que al momento de la ejecución del proyecto se puede encontrar. Otro riesgo importante en esta etapa viene con los riesgos de interferencias o servicios afectados. Su asignación depende de la tipología del proyecto y de la disponibilidad de la información técnica. Igualmente, el Estado debe hacer un análisis detallado en la fase de formulación. Los riesgos ambientales es el riesgo de incumplimiento de la normatividad ambiental, ¿no? Y las medidas correctivas para poder afrontar ese tipo de riesgos. Normalmente se transfiere al sector privado, salvo que si se trate de un APP tipo brownfield, el Estado asume los pasivos ambientales existentes. Continuando con la asignación de riesgos en la etapa de diseño y construcción, podemos mencionar el riesgo arqueológico. Se traduce en el hallazgo, ¿no es cierto?, de riesgos arqueológicos que generen la interrupción de las obras. Esto se puede dar, por ejemplo, en proyectos de carreteras. Entonces, hay un hallazgo de restos arqueológicos, se tiene que paralizar la obra. El Ministerio de Cultura tendrá que asignar un arqueólogo quien hará un proyecto arqueológico, un informe sobre ese tema y las alternativas de solución, que incluso podrían incluir un trazo de ruta distinto, alternativo al que inicialmente se había planteado. Riesgo de obtención de permisos y licencias. Normalmente este riesgo lo asume el privado. A fin de mitigarlo, el OPIP puede solicitar a los postores la presentación de un plan de trabajo con el mapeo del cumplimiento de permisos y licencias. Hay proyectos que tienen un mayor riesgo de este tipo de temas como los permisos y las licencias, entonces la recomendación es que el OPIP puede, como parte de la presentación de la propuesta de los postores, incluya la presentación de ese plan de trabajo. Otro riesgo es el riesgo de infraestructura existente. Esto es típico en casos de ampliación o mejora de infraestructura. Normalmente se asigna al privado, si éste dispone de la información. Riesgos por inversiones adicionales. Se produce cuando el Estado, habiéndose aprobado el diseño final, introduce modificaciones. Al introducir el Estado modificaciones, es él el que asume el riesgo. Riesgos por terminación anticipada. Se da por incumplimiento del Estado o del privado o por fuerza mayor.
se asigna obviamente a quien incumple el contrato, a quien lo termine anticipadamente. Para esto es vital elaborar cláusulas que definan claramente el resarcimiento cuando se dé este tipo de acción. Riesgos de financiamiento, igualmente, consisten en imposibilidad de negociación y firma de un contrato de financiamiento del proyecto en el plazo contractual previsto. Esto se asigna normalmente o es asumido normalmente por el privado, porque es el que hace la transacción financiera. Los riesgos de inflación también se puede mencionar, los riesgos de tasa de interés. El riesgo de inflación es asumido normalmente por el privado. El riesgo de la tasa de interés igualmente, por lo general, es asumido por el privado, por el inversionista privado. Los riesgos de tipo de cambio. Su asignación en el caso del tipo de cambio respecto a la inflación o la tasa de interés sí requiere un análisis de bancabilidad, ¿no? Los riesgos por eventos de fuerza mayor también son importantes, los riesgos por eventos de fuerza mayor. No resultaría imputables, ¿no es cierto?, a ninguna de las partes. El contrato debe indicar que es un riesgo compartido tanto por el privado en primer lugar y por el Estado si fuera necesario. Los riesgos regulatorios o normativos. Las modificaciones normativas pueden generar un impacto en el costo en los plazos de la obra. Es un riesgo que puede ser compartido. Y los riesgos por accidentes de construcción. Es el último de los riesgos que principalmente puede tener esta etapa. Y esto es íntegramente asumido por el privado, este tipo de riesgos, de accidentes de construcción. Los siguientes son la asignación de riesgos en etapa de operación y mantenimiento. El primer riesgo que habría que mencionar es el riesgo de ingresos. Este riesgo de ingresos depende de los mecanismos de pago. Depende del tipo de proyectos que estemos analizando. Si los ingresos dependen de la demanda, el riesgo se transfiere al privado. Y si el riesgo es elevado, se podría compartir con el Estado mediante esquemas de ingresos mínimos. Hay carreteras, por ejemplo, en las cuales el Estado asegura un ingreso mínimo al inversionista. Es decir, si recibe menos, el Estado aporta esa diferencia. Si recibe más, son ingresos del inversionista, ¿no? Cuando el riesgo es elevado respecto a el flujo de vehículos livianos y pesados por una carretera. Es un mecanismo de ingresos que usualmente se utiliza. Otro tipo de riesgos es el de sobrecostos de explotación. Por lo general es asumido por el privado. Solo compartibles si los costos de explotación están altamente influenciados por el volumen de usuarios de la infraestructura y siempre que el privado no reciba ningún ingreso vinculado a la demanda. Solo en esos casos puede ser compartido. El riesgo de inflación, que en este caso normalmente se asigna al Estado, en virtud de la indexación de los pagos o las tarifas. Los riesgos de infraestimación de costos, que normalmente son asumidos íntegramente por el privado. Los riesgos por eventos de fuerza mayor no se asignan, no son imputables a ninguna de las partes, y al igual que en la etapa de diseño y construcción, es un riesgo compartido en primer lugar por el privado y si fuese necesario por el Estado. Los riesgos regulatorios o normativos son riesgos compartidos también en esta etapa por el Estado y el privado. Se debe señalar un límite mínimo, ¿no? Se recomienda señalar un límite mínimo de variación de ingresos o costos para considerar que el equilibrio económico-financiero se ha visto afectado. Aquí tiene mucho que ver el tema del equilibrio económico-financiero. Normalmente los contratos tratan sobre un límite de variación de ingresos o costos y a partir de ahí se puede decir que el equilibrio económico-financiero se ha roto y se requiere un análisis y una evaluación de ambas partes. Los riesgos de tipo de cambio, que en esta etapa, como también en la anterior, requieren un análisis de bancabilidad para poder asignarlos. Los riesgos de terminación anticipada, se asigna a quien incumple el contrato, obviamente. Los riesgos políticos o de impago, el Estado debe honrar sus compromisos, ¿no? Sus compromisos de pago al privado. Es un riesgo que es asumido normalmente por el privado. 1, con la contratación del seguro apropiado, y 2, con cláusulas específicas que puedan establecer penalidades en caso el Estado incumpla sus compromisos contractuales. Eso es todo sobre el tema de la fase de formulación. Para mayor información puede ingresar a nuestro portal institucional gov.pe/proinversión
o a través de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por su atención. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.